Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y en esta ocasión, nuestro segundo episodio, tenemos un invitado especial, un hermano, un varón que se ha esforzado, que lo hemos visto trabajar, que siempre ha estado desde que yo tengo memoria en la iglesia, y podríamos pasar horas y horas hablando de la palabra con este hermano, nuestro hermano Reinaldo. Hermano, ¿cómo ha estado? Reinaldo, bien, hermano. Pero bueno, gracias a Dios, un gusto tenerlo aquí en este programa, que nos acompañe. Y pues como ya sabe, vamos a hacer 5 preguntitas muy sencillas. Usted nos contesta con sinceridad y siempre, pues, lo que hablamos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y hermano, todo tiene un comienzo, todo inicia por algo. Cuando nosotros conocemos de Dios, siempre hay un amigo, hay una familia, una persona que Dios pone para que nos hable, y empezamos a escuchar de Jesús. Amén. Y empezamos a tener preguntas de, bueno, ¿quién es ese tal Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué tantas personas lo siguen? En su caso, iniciamos con esta pregunta: ¿cómo comenzó a creer? Amén. Me recuerdo, tenía yo como unos 7, 8 años y vivíamos en un ranchito, en un pueblito que se llama La Cruz, Chihuahua. Y en ese ranchito había 2 casas, en la cual una vivía mi tía y nosotros vivíamos en la otra. Y a ellos les llegó el evangelio por medio de los radios. Y me recuerdo que como a las 7 de la tarde se ponían ellos a escuchar a un predicador, creo se llamaba Alfredo Galván. Eran muy famosos ellos y empezaron a escuchar la palabra de Dios, y ellos tenían mucha fe. Hablaban de hasta poner un vaso de agua sobre el radio y ponerse a tomarlo y tener esa, pero se hablaba de Jesucristo. Y mi prima me enseñaba a mí a orar, me enseñaba a mí pues cosas que ella aprendía ahí del radio, pero fue por medio de esa familia como nosotros empezamos a escuchar del Señor Jesucristo. Un ranchito. En un ranchito, ya hace muchos años, como 46 años más o menos. 46 años, fíjese. Y a lo mejor era, no sé, hasta complicado no tener un radio y o sea, conseguir cómo hasta ahí el Señor obró para que en ese rancho tan lejos, pues usted pudiera escuchar de la palabra del Señor. No cabe duda que Dios tiene el control de todo y mueve lo que tenga que mover para que los que sean salvos, pues se salven. Amén. Nuestra siguiente preguntita, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando a nosotros algo nos parece delicioso, lo disfrutamos. Entonces, amén. La pregunta va dirigido a ¿qué es aquello que más disfruta de haber conocido de Dios? Pues sin duda alguna, la comunión con los hermanos es lo que más disfrutamos. La iglesia, que es la reunión. Iglesia viene de un vocablo griego que se menciona eclesia, que es reunión, estar juntos. Muchos dicen vamos a la iglesia y piensan que es el templo, pero la iglesia son los hermanos, es la comunión, el estar reunidos. Sin duda alguna, es lo que yo más disfruto en el camino del Señor, estar juntos. Que haya armonía, ver los hermanos cómo nos tratamos, cómo hablamos de Él, cómo nos reúne Él, porque Él es el que nos reúne. Jesucristo es el centro de reunión. No nos reunimos porque nosotros a lo mejor seamos muy buenos, sino porque el amor de Cristo nos trae a un lugar, y es lo que yo disfruto mucho, estar con los hermanos, platicar y estar en la iglesia del Señor. Y algo muy importante que menciona, hermano, es que la gente cree que la iglesia son las 4 paredes y un lugar donde tiene que estar uno así derechito y seriecito, pero en realidad la iglesia son los hermanos. Amén. La comunión. Hablábamos ahorita antes, atrás de cámaras, un poquito de que no hay reproche, no hay rencor, y a veces los hay, pero Dios nos moldea para tener esa comunión y ser realmente la iglesia de Cristo, sin mancha ni arruga, y nos esforzamos. Había otro puntito que quería mencionar, también que mencionábamos ahorita, cómo es bonito ver esa transformación de alguien que llega
y empieza a conocer de Dios. Y eso también se disfruta mucho, cómo se transforma un alma cuando empieza a conocer de Dios. Usted lo mencionaba. Y es algo que también yo disfruto mucho, la comunión, la hermandad que tenemos entre nosotros, el apoyo. Y sin duda cuando alguien llega necesitado de Dios y ver que encuentra un lugar seguro, pues no necesariamente en esta iglesia, sino que conoce de Dios, pues es algo muy hermoso poder disfrutar de todo eso. La siguiente pregunta. Recuerdo yo en una de algunas clases en la escuela y nos hablaban acerca de la responsabilidad que tiene un maestro de que sus alumnos lleguen bien preparados al siguiente grado. Nos hablaban de cómo llega, y esta pregunta hace referencia a eso. ¿En qué legado quiere dejar usted a las futuras generaciones? ¿Qué les gustaría que aprendieran y que siguieran practicando? En ese sentido recuerdo mucho hace algunos 4 meses que salimos a un lugar, ¿verdad?, para edificarnos. Íbamos es como una escuela, y sabíamos a lo que íbamos, a estudiar la palabra de Dios, a estar en los cultos, había que tener una transformación en nuestra vida, en nuestro ser, por tantos errores que habíamos tenido. Y me despide una de mis hijas, Dios la bendiga, que me despide y decía: me siento orgulloso de usted, papá, por lo que va a hacer. Y decía: usted nos enseñó un legado. Hablaba de esa palabra, legado. Y ya en el caminar, en mi recorrido hacia ese lugar, en este altar estaban mis nietos. Estaba, pues, los hijos de mis hijas, para no mencionar nombres, todos estaban postrados en el altar. Y pues me llené de alegría, ¿verdad? Porque dice: mire, papá, ve a sus nietos. Y dice: me gustaría que les dejara ese legado a nuestros hijos, como nos lo dio a nosotros. Y pues ese es el legado que me gustaría dejar. Hace un tiempo estuvimos aquí platicando es mi hijo espiritual, a quien admiro mucho. Se llama Hernán. Y me decía él, oiga, tío, me da mucho gusto verlo en este lugar, y yo lo aprecio mucho a usted. Y le decía yo: ¿sabe qué, hijo? Le digo, no andamos tan cerca como quisiéramos andar del Señor, pero aquí estamos, andamos, no nos podemos despegar del todo de Él porque no podemos hacerlo. Y le decía yo: hijo, quiero morirme en la iglesia apoyado de un bordón. Ese es mi legado que me gustaría dejarle, no nada más a mis nietos, sino a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, a la humanidad. Quisiera dejarles el legado de estar en una iglesia, de estar pudiendo cantarle un canto al Señor para ensalzar su nombre, de estar orando, pidiéndole a Dios, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder salir adelante en medio de una generación mala y perversa como la que estamos viviendo en este tiempo. Ese es el legado que a mí me gustaría dejarle a la humanidad: morir adorando a Dios apoyado sobre un bordón. Qué bonito regalo quiere dejar para las futuras generaciones, que englobado es servir a Dios. Amén. En oración, en adoración, cantando, y es el legado que ha estado dejando. Yo le reconozco que cuando yo recuerdo al hermano Reinaldo, lo recuerdo postrado, orando. Entonces, el legado usted lo está construyendo realmente como pues Dios le ha permitido. Dios le ha permitido tener un buen legado, y ahí va. Empezó en la Cruz Chihuahua, escuchando en un radio, y estamos hasta aquí en la iglesia sirviendo todavía al Señor. Con muchas dificultades que todos tenemos, pero estamos sirviendo al Señor. Y nuestra siguiente pregunta: la Biblia está plasmada de milagros que Dios ha hecho. Multiplicó
el pan y los peces, convirtió el agua en vino, sanó a paralíticos, enfermos, hizo milagros. Y yo sé que usted tiene mucha experiencia en el camino del Señor y ha visto milagros, ha visto el poder de Dios. Entonces esa es la pregunta: ¿cuál es su más grande experiencia con Dios? Amén. Me recuerdo un hermano que dejé de verlo por mucho tiempo. Y cuando me vio, me dice: hermano, no se me olvida lo que me dijo una vez usted. Dice, cuando nos predicó, y dice, no voy a hablar de experiencias que les hayan sucedido a otros hermanos, porque uno está nuevo en el camino. Pero decía, voy a hablar de las experiencias que he tenido yo. Y una de las grandes cosas que nos han pasado es ver la poderosa mano de Dios obrando en este tiempo todavía, porque como dice usted, en la Biblia nos habla de muchos milagros. Desde el principio de la creación, para nosotros todo lo que ha hecho Dios son milagros, milagros. Usted es un milagro, yo soy un milagro de Dios, de poder cambiar nuestra vida, ¿verdad? De que éramos malos, ser buenos. Pero tenemos muchas experiencias de sanidades, sobre todo. Me recuerdo un hermano que ya lo habían dado por muerto en el seguro. Ya tenían la carta de defunción hecha porque le habían dado 3 días de vida. Ya no podía hablar el hermano, ya no respiraba. Yo entré, ya no respiraba el hermano. El caso es que ya tenían todo el papeleo de que estaba muerto ya. Y me recuerdo que nos propusimos los hermanos en la congregación ir a orar por el hermano. Algunos 5 hermanos fuimos y oramos por él. Y yo yo pude mirar que Dios había obrado en él, que lo había sanado. Y esos 3 días que le dieron de vida a él fueron los que le dio el Señor Jesucristo para salir de ese lugar, del hospital, del seguro social. Salió a su casa sano. Y ya murió el hermano, ¿verdad? Pero sí duró como más de 15 años más tratando con nosotros, conviviendo con nosotros. Y esa es la mano de Dios. Amén. Porque el hombre dice no, pero Dios dice sí. Y qué experiencia tan maravillosa. Una de las experiencias, porque pudiéramos pasárnosla aquí, como decía usted al principio, horas hablando de los milagros de Dios. Entonces, sanidades con mis hijos. Me recuerdo a mis hijos cuando el doctor nos los entregaba porque no podían comer, no podían algo. Nos poníamos mi esposa y yo a orar y al momento estaban los niños comiendo. Esa es la mano de Dios poderosa. Ver a demonios sujetarse en el nombre de Jesucristo en este tiempo así. Lo sujetábamos en el nombre de Jesucristo. Son experiencias que Dios me las dio a mí, y es algo maravilloso, es algo real, es verdadero. Amén. Si algo no me gusta a mí, es contar mentiras, inventar cosas, porque aquí está el Señor y nos está mirando, ¿verdad? Y no vamos a desmentirlo al Señor. Tenemos que ser veraces como Él es. Somos sus hijos. Es nuestro dueño. Él nos conoce abiertamente, de pies a cabeza. ¿Cómo es que dice su palabra? Que ni un cabello cae al suelo sin su consentimiento, porque están todos contados. A mí se me hace algo imposible, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Dice, para Dios todo es posible. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todas esas experiencias hemos tenido. Amén. Al lado de Jesucristo. Decía yo que pues tiene muchas experiencias. Algo que la gente piensa cuando hablamos de milagros, piensa con justa razón, ¿verdad? En cosas sobrenaturales, sin explicación, como enfermedades, como mencionaba de que los demonios se sujetan.
Y también hay milagros, como lo decía, todo lo que Dios creó es un milagro. Amén. El despertar cada mañana es un milagro, es por la misericordia de Dios. Entonces, a veces dice las personas que ya no hay milagros en estos tiempos, pero sigue habiendo milagros, pero estamos acostumbrados a ver las cosas que Dios nos ha regalado. Por último, tenemos la pregunta obligada de todos los invitados. Les pedimos que elijan un canto que a ellos se sientan identificados o les guste por lo que hablan. En este caso, díganos, hermano, ¿cuál canto es el que eligió? Amén. Yo elegí un canto que se titula Un anhelo. Amén. Y este canto me gusta porque se refleja uno en el canto, en lo que le está pasando y lo que le va a pasar. El anhelo, pues más grande, el título lo dice, ¿verdad? Es volver a ver al Señor. Amén. Creo con todo mi corazón, con toda mi alma, que lo voy a volver a ver, que un día lo veré cara a cara, porque Él es fiel. Y este canto empieza diciendo que mientras que uno puede cantarle, hay que cantarle. Mientras que uno pueda caminar, hay que predicarle. Y aunque nuestra carne, nuestro hombre exterior, ¿verdad?, se desgaste, se acabe, nuestro interior, dice la palabra, que se va renovando cada día. Y así lo siento yo, ¿verdad? Ya mis fuerzas, mi vigor me abandonaron, dice el canto, pero dentro de mi ser, yo siempre le alabo. Es el anhelo que tengo de volverle a ver. Habla el canto, se llama Un anhelo, de volverle a mirar, de abrazarlo, de verlo cara a cara. Y también el canto nos habla de que estamos preparados, tenemos la maleta lista, nuestro vestido está limpio y sabemos que si en este momento el Señor nos llama, yo estoy plenamente convencido que voy a su presencia, que voy a estar con Él, porque su palabra lo dice. Conocemos al Señor por medio de la palabra de Dios, ¿verdad?, de su historia. Y si Él fue a preparar un lugar, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y estamos listos para ir con el Señor. Habla también y le hace una invitación a la gente del canto y dice: yo te invito que hagas hoy tu decisión. Reconoce que el mundo está perdido y si tú caminas por el rumbo en que vas, al final recibirás solo castigo. Existe el premio, la corona, pero también existe un lugar, ¿verdad?, donde vamos a pagar lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo. Aún allá por allá Proverbios nos dice: porque al justo en esta vida le será pagado, cuanto más al impío y al pecador. Muchas veces aquí tenemos que pagar nuestros errores. Entonces, qué mejor que estarle sirviendo al Dios que todo lo puede y que nos bendice. Y en este momento, ¿verdad?, como decía usted, en medio de luchas, de dificultades, podemos decir, como dijo Job, en medio de su aflicción, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que aún deshecha, dice, esta mi piel, mi carne, con mis ojos he de ver a Dios, al cual veré yo por mí mismo y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Entonces, pues qué bendición, hermano, servirle al Señor, con ese anhelo, con esa esperanza. Y dice por ahí el texto, ¿verdad?, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todo es el amor. ¿Y cómo es que con ese amor Dios nos recogió de la nada, ¿verdad?, cuando no valíamos un centavo? No se fijó si éramos drogadictos, adúlteros, borrachos, todo lo malo que pudiera haber. El Señor extendió su mano limpia, pura y santa y nos trajo a Él. Y hoy vivimos con un anhelo grande de verle, de disfrutar, porque si aquí disfrutamos
las maravillas, el gozo, el poder sentarnos en un templo y disfrutar a los hermanos, ver a hermanos que llegan y que creen y que se convierten en grandes siervos del Señor, predicadores, músicos, alabando a Dios, pues es una gran maravilla. ¿Qué será cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve con Él? Es maravilloso creerlo así. Una anécdota que la quiero mencionar y me gustó mucho, que de un hermano que platicando con un mundano le decía: oye, ¿por qué son tan fanáticos, tan como locos ustedes al servir así a Dios que no ven? Y dice: no, pues es que tú porque no crees, yo creo en Él y sé que Él va a venir por mí y lo disfruto en este mundo. Pero si no fuera cierto, dice, ¿de qué me he perdido? ¿De qué nos perdemos en el mundo? No tiene nada. Los siervos que sirvieron al Señor, como Pablo, por ejemplo, que vivió en elocuencia al principio, creo que ha de haber tenido dinero, puesto que estudió al lado de un profesor admirable, de los mejores, que decía él: fui instruido a los pies de Gamaliel. Y debe haber sido un joven elocuente, de dinero, en una posición buena, porque él dice que con una gran suma pagó para llegar a ser romano. Y llegó a decir: todo esto lo tengo por estiércol o por basura para servir a Cristo. Vemos a Moisés, ¿verdad? Creado en el palacio del rey, y también rehusó tenerle todas esas riquezas a fin de agradar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Viviendo como pobre, pero con un grande galardón al final, que era estar con el Señor. Entonces, me alegra mucho, hermano, haber estado en este lugar. Mientras yo podía cantar, te canté, dice al inicio, este canto, y pues ya englobó todo lo que describe este canto de lo que podemos hacer mientras tengamos estas fuerzas físicas, pero Dios nos va renovando día con día, y sin duda alguna pues es el anhelo de todos nosotros, por cual nos esforzamos y viene la tempestad y nos tomamos del Señor, porque tenemos un anhelo y una esperanza con nuestro Señor. Amén. Pues se nos acabó el tiempo, hermano. Nos gustaría en otra ocasión, si Dios permite, tener otra sesión para hablar un poquito de más experiencias, de su testimonio, de todo lo que ha pasado en el camino del Señor, que les sirva a los hermanos, de que hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, pero el que perseverará hasta el fin, será salvo. Y sin duda alguna vemos todo y escuchamos, hermanos, y vemos las almas, vemos a las personas, disfrutamos, vemos el camino que se ha recorrido y decimos: qué bendición haber conocido a nuestro Señor Jesús. Amén. Por Él estamos y por Él vivimos. Pues nada, hermano Reinaldo, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, un gusto tenerlo por aquí, y ánimo en el Señor. Amén, yo también mucho. Ánimo. Amén. Qué bendición. Lo que no se ha grabado, tío. No, estudiamos otro más mejor, ¿no?